position that I'm thinking. I want to go to the Alien Energy Act of 1798. We have to go. Señores, el hombre que siempre se jactaba de llenar estadios hasta el tope, ahora se enfrenta a la dura realidad de ver arenas medio vacías. Hoy quiero que exploremos qué es lo que está pasando realmente. Si esto significa algo más profundo sobre la situación política de Donald Trump. Pero no solo eso, también vamos a hablar sobre las propuestas económicas que están en juego, pues no, de cara a las próximas elecciones. ¿Qué dicen estas diferencias sobre el futuro del país? Así que los invito a que se queden hasta el final del video porque les prometo que va a estar lleno de datos, análisis y una que otra sorpresa. Pues bueno, empecemos por el principio. Porque si queremos entender qué es lo que está pasando, tenemos que ir a los hechos recientes. Hace tan solo unas semanas, Donald Trump tuvo un rally en la Universidad de Penn State. Y bueno, la verdad, las imágenes no eran lo que uno esperaría, ¿no? De un candidato presidencial que está, pues, tan solo a semanas de las elecciones 2024. Normalmente, los rallies de Trump se caracterizan por ser estos eventos masivos, ¿no? Con multitudes coreando sus consignas. Banderas por todos lados y supuestamente mucha energía. Pero bueno, mis amigos, esta es la realidad. Think of what our nation would be with no Russia-Ukraine war, no October 7th disaster in Israel and the Middle East. It's inflamed right now. It's inflamed like nobody's seen it for 50 years. No inflation and energy dominance. That's what we'd have, energy dominance. We'd have no inflation. We wouldn't have either the Middle East or the Russia, Ukraine. What a different world it would be, wouldn't it be? Oh, we can't let them cheat on elections anymore. We will rebuild our cities, including Washington, D.C., making them safe, clean, and beautiful again. Right now we have a capital that when you go down there, you have a damn good chance of being hurt, bugged, something. And we will keep the U.S. dollar as the world's reserve currency. We're losing that now. Gradas medio vacías. Antes de que alguien diga que tan solo fue un mal día, déjenme decirles que este no es un caso aislado. Al igual hace un par de semanas atrás, en Nueva York, pasó lo mismo. Se esperaban multitudes y la respuesta fue más bien tibia. Lo que era raro porque Nueva York, pues, es uno de los lugares donde Donald Trump suele tener mucho apoyo, ¿no? Así que, ¿qué está pasando aquí? Donald Trump ha estado diciendo que estas bajas de asistencias se deben a problemas logísticos, como que él llega tarde o que sus seguidores tienen que irse antes de que termine el evento por X causas. I want to explain something. The people that you see leaving, because nobody ever leaves. And when they do, I finish up quick, believe me. But I couldn't take pictures at the beginning. So I take them at the end sometimes. If I'm late, the plane gets late, you get delayed, lots of things happen. There's a little hurricane going on in Florida, as you know. And so what they do is they say, oh, please come up now at the end of my speech. I said, don't do that. Because it looks like they're leaving, like your husband who owns this place. Pero bueno, si miramos los videos, hay algo más. Parece que la gente simplemente ya no está tan interesada como antes. Y aquí es donde empezamos a ver que hay un cambio importante en la narrativa. Donald Trump solía llenarse la boca diciendo que él podía atraer a multitudes más grandes nunca vistas. De hecho, pues creo que eso era parte de su atractivo, ¿no? Esa imagen de ser un showman, que siempre tiene el público a su lado. Ahora parece que ese encanto está empezando a desvanecerse. Pues bueno, hablando de sus discursos, últimamente Donald Trump ha estado repitiendo varias promesas, las cuales creo que ya hemos escuchado antes. Por ejemplo, dice que si él fuera presidente, no tendríamos la guerra entre Rusia y Ucrania, afirmando que si él estuviera a cargo, todo estaría bajo control.
También ha mencionado que no existirían más estas tensiones en el Medio Oriente, ¿no? Refiriéndose específicamente a la situación reciente entre Israel y Palestina, ¿no? Think of our country if I were president. You wouldn't have Ukraine, Russia. That wouldn't happen. You wouldn't have any inflation. You wouldn't have had the attack on Israel. And you wouldn't have had the most embarrassing moment in the history of our country. And that's the way they withdrew from Afghanistan. None of this would have happened. And a lot of other good things. We would be energy independent. We were already energy independent. We were going to be energy dominant by now. Lo curioso es que estas afirmaciones no vienen con ningún detalle concreto sobre cómo es que lograría esas cosas. O sea, Donald Trump está usando una estrategia que creo que ya hemos visto. Hacer promesas grandes, pero sin explicar el cómo lo hará. Así que cuando dice que si él fuera presidente, no habría inflación y que Estados Unidos seguiría siendo dominante en temas como la energía, yo creo que uno se pregunta, ¿no? ¿Qué significa realmente todo esto? ¿Cómo es que lo haría, no? Porque para muchos estas declaraciones suenan más a política de eslogan que a un plan concreto. Ahora bien, yo entiendo el poder de un buen eslogan, ¿no? Es pegajoso, es fácil de recordar, y en política a veces, bueno, casi siempre es lo que más vende. Pero la cuestión es que estamos en un año 2024 donde la gente está esperando algo más que solo palabras bonitas. La gente quiere resultados. Por eso mismo, estos discursos están comenzando a sonar repetitivos. Pero bueno, vámonos a lo concreto. Donald Trump. Si hay algo que muestra que las cosas no están como antes, son los incidentes que han sucedido en sus rallies. Por ejemplo, hace poco en Michigan, Donald Trump dejó a sus seguidores esperando por 3 horas en el frío. ¿Por qué? Porque estaba grabando un podcast con Joe Rogan. Mis amigos, 3 horas. Imagínate que vas a ver a tu candidato, haces fila, estás emocionado y luego de la nada te dejan ahí parado como si tu tiempo no importara. Claro, pues a la gente, obviamente la gente no se quedó ahí eternamente, ¿no? Muchos se cansaron, muchos se fueron, y esto se ha visto repetidamente en otros eventos. Se ha hecho viral un video donde, en medio de un discurso, la gente empieza a irse. Y es más, Trump tiene que explicarlo, diciendo que esas personas están saliendo solo porque se tomaron fotos antes. Pero a ver, ¿realmente será eso? Puede que sí, pero también es posible que algunos estén comenzando a perder interés, lo cual es más que seguro. Y si esto es cierto, estamos hablando de que podría ser una señal muy preocupante para su campaña. Pues bueno, esto nos lleva a la parte económica del debate, ¿no? Que yo creo que sin duda es uno de los puntos más importantes para cualquier votante. A ver, aquí tenemos dos visiones completamente distintas. Por un lado tenemos a Kamala Harris, que está proponiendo varias medidas concretas para enfrentar problemas cotidianos, como lo es el costo de los alimentos, costo de la vivienda, de los servicios, etc. Una de las iniciativas que más ha llamado la atención es la ley contra la inflación artificial de precios. No sé si les suena familiar, pues todos hemos sentido de golpe cada vez que vamos al supermercado, por ejemplo, vemos que el carrito de la compra cuesta más que hace un año, ¿no? Our plan will lower costs on everything from healthcare to groceries. I'm going to take on corporate price gouging like I've done before. I'm going to do it again. My plan will also give middle-class tax cuts to 100 million Americans, including $6,000 during the first year of a child's life, because here is where I'm coming from. The vast majority of our young parents have a natural desire to parent their children well, but not always the resources. And so, looking at expanding the child tax credit, again, it's about dignity. It's about recognizing
that folks just need a little help to buy a car seat or a crib or the essential needs for your child during such a critical stage of their development. And by the way, we all benefit from that. Everybody benefits from that. So these are just some examples of our plan, and all of that to say, look, I will always stand and fight for the middle class and working families of America. I come from the middle class, and I will never forget where I come from. Pues bueno, Kamala Harris también propone una ayuda de $25,000 para que los compradores de casa por primera vez puedan finalmente tener un hogar. En Estados Unidos, tener casa propia es como que el símbolo del sueño americano, ¿no? Pero con los precios actuales, parece más bien un sueño inalcanzable para muchos. Y no solo eso, también planea construir 3 millones de nuevas viviendas. Yo creo que todo esto suena como a soluciones, ¿no? Soluciones concretas para problemas que todos enfrentamos. Ahora, por el otro lado, tenemos a Trump, que insiste en que su gran solución es poner tarifas a las importaciones, que entren los famosos aranceles. And by the way, you know, for years they knocked the word tariff, properly used, is a beautiful word. One of the most beautiful words I've ever heard. It's music to my ears. A lot of bad people didn't like that word, but now they're finding out I was right. Aquí hay un pequeño detalle que muchos no entienden. Las tarifas no son pagadas por el país que exporta, sino por las empresas que importan. Y claro, pues, ¿qué hacen las empresas? Suben los precios para no perder dinero. O sea que al final somos nosotros, los consumidores, los que terminamos pagando más. Y bueno, Donald Trump continúa insistiendo en que estas tarifas son para castigar a China, que de alguna manera eso nos va a beneficiar, etc. Pero mis amigos, aquí hay una trampa lógica. Si las empresas que traen productos de China tienen que pagar más, ¿de dónde va a salir ese dinero? Del bolsillo del consumidor. Así que, en lugar de hacer la vida más barata, estas tarifas terminan haciéndolo todo más caro. Vaya negocio, ¿no? Señores, por un lado Donald Trump sigue con las mismas promesas, con los mismos eslogans. Esto les funcionó en el pasado, pero parece que esta vez ya no está resonando de la misma manera. Cuando tú ves los rallies medio vacíos, la gente yéndose a la mitad, y todas estas promesas que ya hemos escuchado antes, uno se pregunta automáticamente, ¿no?, si todavía tiene esa magia que solía tener. Y Kamala Harris está tratando de ganar terreno con propuestas, las cuales parecen mucho más prácticas, más enfocadas en los problemas del día a día. No se trata de un tema de retórica, es un tema de números, de propuestas, sobre todo de respuestas claras a preguntas difíciles. Lo cual en el fondo nos hacemos preguntas, ¿no?, cuestionamientos. ¿Qué es lo que realmente queremos como país? ¿Una narrativa de fuerza y de grandeza? ¿O soluciones reales que puedan hacernos la vida un poquito más fácil? La verdad que es que esta elección va a ser una de las más interesantes en los últimos años. No solo por los candidatos, ¿no?, sino porque las decisiones que tomemos van a definir el rumbo de nuestro país. Por ello es importante, señores, que estemos muy, pero muy activos con la información, porque estamos a pocos días de las elecciones y son temas que van a cambiar mucho, pero mucho esta retórica en los Estados Unidos. Pues muy bien, ahora quiero que pasemos al siguiente tema que está también muy interesante, ¿no?, que es que Elon Musk al parecer se ve obligado a dejar de pagar a votantes con este famoso Super PAC de publicidad que le ha pagado Donald Trump, ¿no? Todo esto tras recibir amenazas de 5 años de cárcel. Así es, mis amigos, imagínense en esto. $1 millón solo por firmar una petición. Eso es lo que Elon Musk prometió. Algo que suena increíble, ¿no?
Pero no todo es tan bonito como parece. Apenas anunció esta idea, vieron advertencias muy polémicas. Y bueno, pues, a todo esto, un gran escándalo. Empecemos por el principio. Elon Musk, multimillonario, que creo que todos conocemos, ¿no? Por Tesla, por SpaceX, y ahora por sus controversias en redes sociales, decidió anunciar algo que dejó a muchos con la boca abierta. La semana pasada lanzó una propuesta en la cual él prometió regalar $1 millón cada día. Así es. La única condición era que fueras un votante registrado, que pertenezcas a un estado clave, y que junto a esto firmaras su petición apoyando los derechos constitucionales. ¿Te lo imaginas? Cualquiera que estuviera registrado en un estado clave podía, en teoría, digamos, ganar ese dinero con tan solo su firma. Elon Musk prometió que esta iniciativa duraría hasta el mismo día de las elecciones, es decir, cada día un nuevo ganador de $1 millón. Ahora bien, para quienes conocen un poco a Musk, esto no parecía algo fuera de lugar, ¿no? O sea, sabemos que a él le gusta hacer cosas muy grandes, ¿no? Muy llamativas, a veces hasta extremas. Pero lo que muchos no notaron desde el inicio era que esto no solo sonaba muy bien, esto escondía algo más. Aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante, ¿no? Apenas Elon Musk anunció este sorteo, los expertos en leyes comenzaron a pronunciarse. Y lógicamente no se anduvieron con rodeos. Lo dijeron claro y directo. Prácticamente este hombre está ofreciendo dinero para que las personas se registren para votar por Trump. Y esto es ilegal. Según la ley federal, incentivar con dinero a las personas para que éstas se registren y participen de un proceso electoral es una violación muy seria. Estamos hablando de hasta 5 años de cárcel para quienes incurran en este tipo de práctica. Así que, pues, ¿qué fue lo que sucedió? A raíz de esto, el Departamento de Justicia decidieron enviarle un mensaje a Elon Musk diciéndole, básicamente, oye, si sigues con esto, vas a enfrentarte a problemas legales graves. Básicamente, lo que las autoridades querían dejarle claro, que aunque él es Elon Musk, la ley sigue siendo la ley. Y claro, como siempre pasa con Elon Musk, al principio hizo caso omiso. Él continuó con el sorteo, continuó entregando dinero y asegurando que él estaba en su derecho. Pero después de 1 o 2 días, y probablemente tras varios consejos legales, Elon Musk decidió que era mejor parar este sorteo. Parece que el riesgo de acabar en prisión por 5 años no era algo que él estuviera dispuesto a aceptar. Vaya sorpresa. Ahora vayamos más a fondo, ¿no? Porque aquí viene lo más intrigante. Uno podría pensar que esto fue simplemente como que un acto patriótico de Elon Musk, para que la gente apoye ciertos derechos, ¿no? Pero creo que cuando miras más de cerca, puede que exista otra intención mucho más lucrativa detrás de todo esto. Cada persona que firmaba esta petición tenía que en sí proporcionar información personal, ¿no? Y en el mundo de la tecnología, ¿qué es más valioso que el dinero? Los datos. Hoy en día, el verdadero tesoro no es solo el dinero que Musk podría regalar, sino la información personal que él recopilaba de cada persona que firmaba. Así es, mis amigos, todo apunta a que Elon Musk podía usar estos datos para mucho más que solo motivar a votar. Con esta información personal, él podría, por ejemplo, dirigir anuncios específicos, personalizar campañas, e incluso vender estos datos a terceros interesados que estén, pues, buscando dirigir a esos votantes en particular. En el mundo del marketing digital y las campañas políticas, mis amigos, los datos personales tienen un valor inmenso. Pues imagínate la cantidad de dinero que podría estar en juego aquí. Al final, como ya saben, pues el Departamento de Justicia puso fin a este sorteo. Pero miles de personas ya habían firmado, con la esperanza de ganar este $1 millón. Y bueno, lo que lograron fue entregar su información personal y se quedaron sin nada. Ahora piénsenlo por un momento, ¿no? ¿Quién es el que se va a llevar la verdadera recompensa?
Porque Elon Musk, aún sin entregar 1 millón cada día, ya se llevó todo este botín de datos. Y esos datos, a la larga, pueden ser más valiosos que cualquier cantidad que podría haber regalado. Al final muchos se preguntan si es que este sorteo fue tan solo una estrategia de Musk para ganar dinero, porque ahora pues él tiene datos de miles de personas que confiaron en él. Por supuesto, esta noticia pues generó todo tipo de reacciones, ¿no? En redes sociales, en los noticieros, en videos, etc. Algunos lo ven como una estrategia para comprar votos, como les mencioné hace un momento. Otros piensan que Elon Musk solo está buscando lucrarse a través de la publicidad y los datos personales. Es más, incluso algunos expertos en tecnología señalan que este tipo de estrategias no son nuevas. O sea, lo que Elon Musk hizo es simplemente como que llevarlo a otro nivel. Es muy curioso ver cómo aunque muchas personas ya sospechan que las empresas tecnológicas actualmente nos usan para recolectar datos, aún así caemos en estas trampas así de fácil. Y claro, cuando el incentivo es $1 millón, la gente tiende a no pensar en las consecuencias. Entonces, al final de todo esto, mis amigos, nos queda pues una variedad de preguntas, ¿no? ¿Creen que Elon Musk realmente quería defender los derechos constitucionales? ¿O es que simplemente buscaba otro tipo de ganancia? Yo creo que es muy fácil de juzgar, ¿no? Pero también es importante recordar que este tipo de recolección de datos es como que una práctica común en muchas plataformas digitales. Pero bueno, ¿será que estamos frente a una nueva forma de marketing político, ¿no? Porque sería considerado eso, un marketing político. ¿O se trata solo de un truco más para ganar dinero? Me encantaría saber qué es lo que opinan, así que los invito a que me dejen sus pensamientos aquí abajo en los comentarios. Pues bueno, mis amigos, hemos llegado hasta el final del video. Les agradezco muchísimo por haberse quedado hasta aquí. Y bueno, pues ya que están aquí, recuerden que si les gustó este video no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y lógicamente pues suscríbanse al canal Políticamente en Desacuerdo. Así pues podremos seguir trayendo contenido como este, analizando temas que realmente importan, ¿no? Y que pocas veces se comentan a fondo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.